¿Qué demonios estaba diciendo este tipo? Ainz se quedó atónito. Si Decem hablaba realmente en serio, es que le pasaba algo en el cerebro. Ainz incluso consideró que los elfos daban pena por tener un rey así. ¿Así que no tienes ganas de salvarlos? Pero, bueno, puedo estar de acuerdo con una parte de lo que has dicho. Ese sí. Tampoco podemos decir que esté totalmente equivocado. Ja. Ainz se quedó mirando las caras de los gemelos, atónito ante sus respuestas. No parecía una táctica para soltar la lengua del adversario halagándolo. ¿Qué parte de su discurso les pareció aceptable? No, quizás soy yo el que está equivocado. Tal vez es así como debe pensar un rey. Hirknip también tenía un aire así. ¿Cómo era el rey de Wagoa? Ese era demasiado servil. ¿Cómo se esperaba de mis nietos? Aunque no sepan, sus mentes pueden entender la verdad. Otra vez no. Perdí el tiempo, tengo mis propias tareas que hacer. Formación mágica, fuego. Pero cometiste un gran y crítico error. Solo los seres supremos pueden ser objeto de veneración, no un elfo de poca monta como tú. Bueno, puedes ser venerado como quieras mientras solo sean los elfos de aquí, supongo. No, eso está completamente mal, pero no cambiarán, aunque se lo reproche, y no es que no entienda sus sentimientos, si al menos hicieran amigos fuera de Nazarik, desde este punto de vista, tengo esperanzas en Shisu que se hizo amiga de esa chica de ojos tenebrosos, este viaje fue un fracaso por desgracia. No, teniendo en cuenta nuestra charla en el camino de vuelta, incluso Shisu es un poco, como yo pensaba, solo Sebas, estoy pensando en cosas inútiles de nuevo. ¿Qué? ¿Seres supremos? Los elfos oscuros tenían esas tradiciones orales. Decem reflexionó un poco y sacudió ligeramente la cabeza. Bueno, da igual. Puedo oírlo en detalle más tarde. ¿Realmente tienes tiempo para ello? Como dije antes, no está el país humano llamando a tus puertas ahora mismo. Ainz se sintió nervioso por el tiempo que había perdido, así que lanzó inmediatamente el siguiente hechizo. Datos vida falsos, punto. Justo en ese momento, un estruendo vino de debajo de ellos, sacudiendo el suelo. Parecía que la teocracia había sacado por fin las máquinas de asedio. Los gemelos y Decem se volvieron para mirar al suelo y cerraron la boca. Ainz siguió lanzando magia. Datos de maná falsos, punto. TSH. Los humanos son realmente molestos. Podría ir y acabar con ellos yo mismo, pero, es molesto. Vamos. ¿A dónde nos dices que vayamos? Mejorar perforación, punto. No lo he pensado, pero, bueno, en ningún sitio debería haber problemas con mi fuerza. Pensar que no tenías planes, no eres lo peor. ¿Y qué vas a hacer si te seguimos? Es la Tierra. Sería un desperdicio si me equivoco. Ainz dudó un momento antes de sacar un pergamino y activarlo. Maestro de la Tierra, punto. Decem miró intensamente el cuerpo de Aura. Todavía eres una niña, Pasará algún tiempo antes de que madures, pero no hay nada que hacer al respecto. Ya he esperado todo este tiempo. Unas cuantas décadas es demasiado tiempo para considerarlo un mero error de cálculo, pero tendremos que considerarlo intrascendente. Has preguntado qué pasará si llegas, ¿verdad? La respuesta es sencilla. Tendrás hijos conmigo. ¿De qué estás hablando? Suerte mayor, punto. Tú también. Decem dirigió su mirada a Mare. Después de que las mujeres se quedan embarazadas, pasa tiempo antes de que puedan volver a tener un hijo. Espero más de ti por ese motivo. Además, vas a tener varios hijos junto a mí.
Supongo que la sangre se diluirá más, pero viendo cómo se despertó en la generación de los nietos, debería ser posible también para los bisnietos. Debería tomarme tiempo para experimentar. Será problemático, pero probablemente tendré que llevar algunas personas con nosotros para que se conviertan en tus compañeras. Pero, ¿por qué llevas un atuendo femenino, aunque seas un chico? ¿Es una tradición de los elfos oscuros? Honestamente, el hecho de que no seas un elfo puro es un poco irritante, pero es mucho mejor que extender mi mano a todas las razas humanoides. Aura y Mare se quedaron mirando a Decem con la boca abierta. _. Bueno, no me importa si todavía no lo entiendes. Vamos. No estaba seguro de lo que pensaba Decem, pero se acercó a los gemelos que permanecían en su sitio y extendió su mano hacia Aura. Ainz apartó la mano. Determinando la acción como un ataque, invisibilidad perfecta, se disipó. Antes de que Decem pudiera volverse para mirar a Ainz con sorpresa, su huesudo puño se plantó en la cara de Decem. Decem salió volando, tirándose al suelo. Este pedófilo. Pensar que te atreves a mirar lascivamente a la chica que me confió mi amigo. Muere. Mientras seguía lanzando improperios, la pequeña parte del que consiguió mantenerse frío chasqueó la lengua ante su error. Se tomó todas esas molestias para mantenerla, invisibilidad perfecta, pero acabó dando un puñetazo porque perdió los nervios. No hay nada más desperdiciado que esto. Las emociones de Ainz se suprimen si cruzan una determinada línea. Habría actuado de forma más racional si eso se hubiera activado, en lugar de golpear al tipo, le habría lanzado magia de muerte instantánea. Sin embargo, no se activó, probablemente porque estaba más disgustado que enfadado. El grado de esa emoción probablemente tampoco cruzó la línea. ¿Qué? Decem se levantó alterado, con la sangre fluyendo de sus fosas nasales. Pero, no recibió mucho daño. La esencia de vida le mostró a Ainz que solo un poco de su HP había desaparecido. Aunque recibió indefenso el puñetazo de Ainz a toda potencia, eso es todo lo que consiguió hacerle. Existe la posibilidad de que estuviera fingiendo con una habilidad como datos de vida falsos, o algún objeto, pero lo más probable es que no sea el caso. Ainz mostró la palma de la mano abierta a los gemelos, haciendo una pose para indicarles que no se movieran. Según sus estimaciones de HP y MP de Decem, parecía estar por encima del nivel 70 pero por debajo del nivel 80. Dicho esto, aunque es muy improbable, deberían estar en guardia ante una posibilidad. Yggdrasil no tenía tales clases, pero tal vez este mundo tenía algunas que no aumentaban el HP y MP al subir de nivel. Eso podría hacer posible que alguien estuviera en el nivel 100, pero su PM y HP se mantuvieran en el nivel 70. Probablemente tendría razón al suponer que no había nada de eso, pero no existe lo absoluto. Los tres podemos unirnos y matarlo, pero eso es una mala idea por ahora. Al menos no hasta que descubramos el método detrás de su teletransportación. Mientras Ainz seguía pensando en sus tácticas de batalla para el más allá, Decem alzó la voz. Un muerto viviente. Vaya, aquí, y tan de repente. Volvió su mirada hacia los gemelos. Uno de vosotros es un nigromante. Ainz respondió antes de que los dos pudieran hablar. Tal y como ha supuesto. Estos dos son nigromantes sin parangón, y yo soy su guardián, que ha nacido del poder de estos dos y de sus padres, de los poderes combinados de 4 personas. Definitivamente no permitiré que los débiles los toquen. No me importaría que te los llevaras al amanecer del día en que me derrotes, pero... Ainz empleó todo su esfuerzo en reírse con desprecio, tratando de enfurecer al oponente. Bueno, creo que eso es imposible para ti, ¿verdad? Decem retiró la mano que había estado presionando su nariz.
Parecía que la hemorragia ya se había detenido. Estoy un poco sorprendido. Para hacerme sangrar. ¿Cuántas décadas, no, siglos han pasado? Ya veo. Eres lo suficientemente fuerte como para corresponder a tu jactancia, pero esa no es la forma de hablarle a un rey. Dicho esto, esto es bastante afortunado. Alégrate, te enseñaré la diferencia entre nuestras fuerzas y te disciplinaré. Dijo esas palabras mientras miraba a Aura y a Mare. Parecía que realmente creía a Ainz. Entonces, Ainz siguió pensando. ¿Por qué parecía que Decem le estaba creyendo sin ninguna duda? ¿Realmente no tenía ninguna habilidad que pudiera ver a través de la invisibilidad? Si tenía alguna, se le debería haber pasado por la cabeza que el hecho de que Ainz apareciera de repente no se debía a que lo hubieran invocado, sino a que se estaba escondiendo usando algo como la invisibilidad. Si realmente no lo hizo, entonces probablemente era un druida especializado como Mare. O, en caso de que todo esto fuera una actuación y él supiera que yo ya estaba aquí, un farol en cierto sentido, ¿qué es lo que pretende? Quería simular lo que haría si estuviera en el lugar de ese tipo, pero pasar demasiado tiempo reflexionando sobre ello parecería sospechoso. Entonces, ¿por qué no luchamos uno a uno, en igualdad de condiciones? Así será más fácil para mí Samos entender quién es más fuerte, si tú o ellos, no. Decem abrió los ojos y se rió como si acabara de escuchar un chiste interesante. Mientras tanto, Ainz utilizó la metamagia silenciosa para enviar un mensaje a Mare. Mare. Eso fue una gran mentira hace un momento. Si parece que estoy en una mala situación, coopera conmigo para matar a ese tipo. Pásale eso en secreto a Aura también. Obviamente, no tenía intención de entregarle los gemelos al tipo. Además, luchar de tú a tú en una pelea con la vida en juego era un acto de máxima estupidez. Algunas batallas estaban bien para perderlas, pero no aquellas en las que la gente intentaba quitarse la vida. Pero Ainz sintió que había cometido un error. Quería dedicar un poco más de tiempo a pulirse a sí mismo, pero de ninguna manera dejaría que un pervertido como ese tocara a Aura. El elfo también podía tener habilidades para forzar el teletransporte que Ainz desconocía, lo que habría sido peligroso si le hubiera dejado tocarla. La visión de vosotros dos al mando de un no muerto me hizo estar seguro de que son mis nietos. Entonces, el suelo se movió. Como las olas que retroceden en la playa, el suelo se agita hacia Decem. Ignorándolo, Ainz sacó un pergamino de debajo de sus ropas con un movimiento deliberado y lo activó. Era un gran desperdicio, pero no tenía otra opción. Hasta que no supiera cuánto sabía el oponente, no podía dejar que el enemigo fuera precavido. La magia activada era el hechizo de 8º nivel, bloqueo dimensional. Este hechizo tenía el mismo efecto que la habilidad especial utilizada por los seres extradimensionales como los demonios y los ángeles. Bloqueaba a los seres de teletransportarse fuera de un rango específico con la magia de teletransportación instantánea. Mientras lo hacía, el bulto de tierra que se formó ante Decem se convirtió en algo enorme. Tenía la forma de un elemental que Ainz conocía. Pudo oír un grito de sorpresa de Mare, pero Ainz también se sorprendió. Un elemental primigenio. Al ver al elemental que no podía ser invocado por medios normales ante él, Ainz elevó instantáneamente su nivel de precaución. A diferencia de Mare, Ainz reprimió su sonido de sorpresa para que no se filtrara. Una de las enseñanzas fundamentales de PK para tontos era que no podías dejar que los demás se enteraran de que lo sabías. La sorpresa de Mare podría malinterpretarse como el terror de un niño al ver al elemental, pero en el caso de Ainz, dejaría claro que tenía conocimiento de ello. Entonces Ainz bajó los hombros de forma exagerada. ¿Y qué? ¿Has creado un gran bulto de tierra llamado elemental de tierra?
¿Vas a hacer que luche contra mí en lugar de luchar por ti mismo? No me estás subestimando. Ojú. Así que sabes qué es esto. Decem sonrió con altanería. Bien. Por supuesto. Eso es solo un elemental de tierra, ¿verdad? Destruí uno que fue convocado contra mí en el pasado. Bueno, ese no era tan grande como el de aquí, así que debe ser bastante fuerte para poder controlar uno tan grande. El tamaño es una de las marcas de la fuerza después de todo, pero el tamaño no lo es todo. Sí. Tienes razón. Los señores dragón que solo tienen sus grandes cuerpos para combatir pueden ser derrotados por los elfos después de todo, pero estoy sorprendido. Tu conocimiento no es incorrecto. Tenías razón en que se trata de un elemental de tierra. Ja ja ja. Tu ojo perspicaz, no, memoria. Me inclino ante ella. La sonrisa claramente despectiva de Decem se profundizó aún más. Esta es una rara oportunidad, así que, ¿por qué no recibes un golpe con tu cuerpo? Un golpe de un elemental que llamaste trivial. El elemental primigenio levantó lentamente su puño. Debería moverse más rápido si fuera un elemental de tierra primigenio, fue intencional. Bueno, estoy agradecido por ello. Su comportamiento, como el de un gato que juega con su presa, fue algo bienvenido para Ainz. ¿No es esto lo mejor? Mientras oculta su sonrisa, por supuesto, su cara no se mueve en primer lugar, Ainz trató de recordar las habilidades del elemental de tierra primigenio. El elemental de tierra que superaba el nivel 80 desempeñaba el papel de tanque entre los elementales primarios del mismo nivel. No, fundamentalmente, todos los elementales de tierra cumplían el mismo papel. Se considera que sus ataques tienen casi todos los atributos metálicos de su nivel para ser incluidos en ellos. Por ejemplo, si seres como Lupus Regina que tenían una debilidad contra la plata fueran golpeados por ella, se activaría esa debilidad. Además, mientras tanto el oponente como ella misma estuvieran sobre la Tierra, tendría una bonificación a todas sus estadísticas, aunque fuera escasa. Pero, eso no debería funcionar ahora, ya que el suelo original que quedó al descubierto después de que toda la Tierra se acumulara cerca de Decem estaba hecho de material vegetal. También, supuestamente, tenía la capacidad de esconderse en el suelo, pero eso tampoco podía usarse aquí. Teniendo en cuenta todo esto, podía decir que este no era un buen campo de batalla para el elemental de tierra primigenio. De lo que debía estar en guardia era de los golpes de esos puños. Era una forma sencilla de atacar, pero muy destructiva. No eran rápidos ni precisos, pero era difícil que un retaguardia como Ainz pudiera evadirlos. Además, hace un daño contundente, que era especialmente efectivo contra Ainz. También podría extender sus brazos como látigos y hacer ataques de largo alcance, pero en ese caso, su poder bajaría mucho. Al igual que sus ataques, su defensa también debía tener atributos metálicos imbuidos. Además, tenía resistencia a las armas V, contra todas las armas y reducción del daño físico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, era el tanque ideal y resultaba problemático enfrentarse a él utilizando únicamente ataques físicos. Dicho esto, también tenía algunos puntos débiles, naturalmente. Por ejemplo, no tenía ninguna carta de triunfo peligrosa, es decir, no tenía habilidades especiales. Eso significaba que no tenía ningún ataque que pudiera cambiar las tornas en una batalla. El otro punto débil era que todo lo que funcionaba contra los atributos metálicos funcionaba igual en el elemental. Heroero-san probablemente podría derribarlo fácilmente. Era débil a los ácidos y había un elemento más contra el que era débil. Ainz se preparó para sacar el bastón de su inventario cuando lo necesitara. Sin embargo, aún no lo sacaría. Dado que el oponente estaba asumiendo que era un simple no muerto,
debía seguirle el juego y no mostrar ninguna habilidad que lo pusiera en guardia. La cuestión era si debía recibir el golpe o no. Sería un buen acto si hiciera ver que ese único ataque fue lo que hizo que el ser no muerto se diera cuenta de que no se trataba de un simple elemental de tierra. El demérito en este escenario sería que el enemigo se volviera cauteloso después de ver que un solo golpe serio no era suficiente para matar a Ainz. Claro. No hay duda de que está especializado en invocaciones. El ataque del elemental de tierra será más poderoso de lo habitual. Será desventajoso para la lucha de aquí en adelante si recibo daño sin razón. En ese caso, lo que debería hacer aquí es: Muro del esqueleto. Ainz creó un enorme muro de huesos frente a él al mismo tiempo que el elemental bajaba su puño. El muro se destruyó al instante y desapareció en el aire. ¿Cómo esperaba? Su maná acaba de bajar. ¿Qué es esto?, exclamó Ainz con una voz lo suficientemente alta como para que el elfo la escuchara. ¿Por qué? Porque puede destruir mi muro de un solo golpe. Ja ja ja. Pensar que se rompió de un solo golpe de un simple elemental de tierra, ¿no es tu muro demasiado frágil? Aprovechando el buen ánimo de Decem, Ainz le lanzó inmediatamente un hechizo. Duelo en bucle. Se trataba de un hechizo de tercer nivel que hacía que el lanzador se teletransportara al mismo lugar que la persona a la que lo lanzaba si ésta intentaba escapar por teletransporte. Además, incluso si el oponente estaba protegido por retrasar teletransporte, lo ignoraría y teletransportaría instantáneamente al lanzador al mismo tiempo. Sin embargo, esto tenía obviamente una debilidad fatal. Si el oponente se teletransportaba justo en medio de sus camaradas, el lanzador que los siguiera también se teletransportaría al mismo lugar y acabaría siendo su saco de boxeo. Por eso, aunque a primera vista parecía un hechizo extremadamente útil, estaba relegado al tercer nivel. Antes de ser parcheado, se podía lanzar sobre los aliados para teletransportarse con ellos. Después de ser parcheado, el hechizo solo podía ser lanzado a los enemigos. Por lo tanto, Ainz debía estar preparado para escapar si había gente del mismo nivel que Decem esperando en el lugar al que se teletransportaba. Por suerte, Duelo en bucle tenía la pequeña merced de no llevarse al enemigo junto con el lanzador si era este quien usaba el teletransporte en su lugar, así que no sería tan difícil escapar. ¿Qué has hecho? Lancé un hechizo de muerte instantánea. Ya veo, así que ya tienes medidas contra la muerte instantánea. Bueno, parece que eres algo inteligente, por eso intentaste enfrentarte a mí después de ver que no puedes ganar contra Behemoth. Pero, ¿realmente crees que soy más débil que el elemental? Que los invocadores sean más débiles que sus invocaciones es imposible en Yggdrasil, pero probablemente tú seas el de menor nivel aquí. Dejando eso a un lado, ¿por qué no ha respondido a mi pregunta a pesar de que me considera débil? Es porque realmente no tenía medidas contra la muerte instantánea. ¿Y qué es este Behemoth? Decem sacudió la barbilla, haciendo que el elemental de tierra primigenio volviera a levantar los puños. Fue mucho más rápido en comparación con la última vez. También pudo oír cómo Decem lanzaba un hechizo al mismo tiempo. Misericordia de Sorea robusta. Tsh. Su uso de la magia del 10º nivel estaba dentro de mis predicciones, pero ese es un hechizo realmente problemático. Ahora tendré que usar metamagia gemela para matarlo. La misericordia de la Sorea robusta era un hechizo del 10º nivel, y su consumo de maná era uno de los más altos entre ellos, al nivel de la corte de realidad. Este hechizo tenía 3 efectos. En primer lugar, durante un periodo de tiempo limitado, recuperaba gradualmente los HP. Sin embargo, la tasa de recuperación era trivial y por lo tanto era difícil llamarlo útil para la gente en este rango de nivel. La segunda era la inmunidad absoluta contra la muerte instantánea.
Había hechizos mucho mejores en el tercer nivel si uno solo quería adquirir resistencia contra la muerte, pero había una razón por la que muchos druidas aprendían este hechizo a pesar de ello. Esa razón era el tercer efecto, que resucitaba automáticamente al objetivo cuando su HP llegaba a 0 y moría. Esto no causaría una caída de niveles por la resurrección. La condición de activación de HP llegando a 0 lo hacía inútil contra las muertes que no eran causadas por daño como las de ahogamiento, pero seguía siendo un hechizo muy útil. Los sacerdotes tenían hechizos de resurrección que no causaban pérdida de nivel si se lanzaban justo después de la muerte. Los druidas también tenían hechizos como Llama del Fénix, pero muchos usan este hechizo para cubrir cualquier error por descuido. Dicho esto, estarían con poca salud al resucitar, por lo que era muy probable que murieran de todos modos después de unos pocos golpes. Aún así, hubo muchos casos en los que la gente se salvó gracias a este hechizo. Por cierto, podía evitar la muerte de la última habilidad de Ainz. La meta de toda vida es la muerte, ya que este hechizo se consideraba magia de resurrección. En ese caso, sin embargo, el hechizo terminaría, aunque aún quedara algo de tiempo activo. Esto se debía a que el hechizo se disipaba después de activar la parte de resurrección. Probablemente se está protegiendo de mi farol sobre el uso de una habilidad de muerte instantánea. Me he equivocado. Mi farol debería haber sido sobre una magia que no puedo usar. Hagamos eso la próxima vez. Magia triple, muro del esqueleto, punto. Como esperaba, el primer muro fue destruido con un solo ataque y el segundo muro no tardó en llegar. Mientras el tercer muro obstruía la vista de Decem, Ainz cambió ligeramente su posición, sacó un pergamino y lo activó. Cacofonía penetrante. Era un hechizo de refuerzo que no necesitaba en este momento, pero lo utilizó para estar seguro. El elemental de tierra primigenio atacó de nuevo. El muro del esqueleto se rompió y... Magia triple, muro del esqueleto, punto. Al mismo tiempo que se destruía el primero de los 3 nuevos muros que había creado, oyó a Decem recitar un hechizo. Aspecto de elemental, punto. Es un hechizo de druida de 8º nivel que otorga resistencias similares a las de los elementales. Da inmunidad a los estados negativos como el veneno y la enfermedad. Además, también anula los golpes críticos y los ataques con efectos similares. También había un hechizo similar en el 9º nivel llamado forma elemental. Las áreas en las que se especializa Ainz se están mitigando una a una, lo cual es problemático. Dicho esto, ¿cuánto de su maná puedo agotar? Magia silenciosa triple, sello mágico mayor. Ainz cambió un poco más su posición. Con esto, se había movido 90 grados desde su posición inicial con Decem como centro, ahora estaba más cerca de las escaleras. El elemental de tierra primigenio destruyó un muro más. Por desgracia, ahora no podía hacer nuevos muros de hueso. Maximizar magia silenciosa potenciada triple, flecha mágica. Su maná bajó mucho al instante. Naturalmente, incluso un hechizo de bajo nivel consumiría mucho maná después de ser reforzado por 4 metamagias. Si este elemental de tierra primigenio era una invocación, todo lo que necesitaba era un único rechazo mayor, exitoso y no necesitaría preparar todos estos hechizos. Sin embargo, si Decem estaba realmente especializado en clases de invocación como suponía, probablemente no lograría disipar la invocación ni siquiera con su gran diferencia de nivel. Además, rechazo mayor, solo podía disipar invocaciones, no creaciones. ¿Podría ser un ayudante elemental? Si fue creado sacrificando experiencia, podría mantenerse casi para siempre. Pero, parece que está consumiendo maná para mantenerlo, así que no debería ser el caso. Sin embargo, no puedo apostar por ello. Entonces, también debería estar preparado para esa posibilidad.
Fina, Decem dejó de hablar, miró a los gemelos y luego observó la posición de Ainz con expresión de desconcierto. ¿Por qué te has desplazado hasta allí? ¿Planeas escapar mientras te haces llamar su guardián? Treshach. Ja ja ja. Entonces déjame echarte una mano. El elemental de tierra primigenio asestó un puñetazo a la indefensa espalda de Ainz mientras corría hacia las escaleras. El golpe causado por su gigantesco puño hizo volar a Ainz. ¡Oh! Y pensar que no te aplastó de un solo golpe, es lógico que hables a lo grande. Bueno, al final tu resistencia fue inútil. Ainz salió volando, pero logró mantener su postura con volar, y se posicionó ante la escalera. Pero viendo que huyes, puedo suponer que vas a dejar a tus amos conmigo. De ninguna manera haría eso. Ainz creó otro muro de esqueleto. ¿Eso otra vez? ¿Cómo esperas ganar sin dañar mi elemental? Es un plan idiota el que tienes ahí. Al escuchar la voz llena de exasperación de Decem, Ainz devolvió una sonrisa de desprecio desde detrás de su muro. Ja ja ja. Sé que los humanos están asaltando este país ahora mismo. Hey, rey elfo, ¿no crees que el tiempo está de mi lado? Ya veo. Así que es así. No eres inteligente. Pero, eso no tiene sentido. Tu plan es imposible. ¿Qué? Imposible, dices. Sí. ¿Acaso pensaste que algo como los humanos podría acabar conmigo? Yo, el que controla este elemental. Me exasperaron las palabras similares que había escuchado del tipo que invocó a un ángel en el pasado, pero el elemental de tierra primordial es realmente un ser de primera clase. La teocracia está atacando conociendo la fuerza de Decem. Si ese es el caso, significa que tienen un método para derrotarlo. Sin embargo, este tipo parece no haber pensado aún en esa posibilidad. O la teocracia es ignorante, o este tipo lo es. Pero, si la teocracia realmente conociera la fuerza de Decem, esa persona en ese momento realmente lo habría llamado el ángel más alto. No se sabe lo que pensaba de que Ainz contemplara en silencio, pero Decem habló con voz totalmente harta. Probablemente deberías haberlo entendido si lo hubieras pensado un poco, ¿verdad? Realmente eres una persona tan superficial. Bueno, tal vez no se puede evitar. Eres un no muerto después de todo. Todo lo que tienes es aire por cerebro. No lo sé. Si están preparados para una pelea con los elfos, es lógico que haya alguien en el campo de la teocracia al mismo nivel que este tipo, como mínimo. En ese caso, el tiempo realmente no es mi aliado aquí. Quiero evitar batallas consecutivas, pero ¿cuánta energía de su oponente podría agotar? Mientras pensaba en eso, Ainz lanzó otro muro de esqueletos. Como le dijo a Mar en un mensaje anteriormente, luchar uno a uno es una idiotez cuando uno realmente quería ganar, pero tenía que seguir haciéndolo esta vez a menos que sintiera que estaba en peligro de perder. Esta batalla también tenía un factor irritante más. Tuvo que luchar con una mano atada a la espalda. Ainz ya había llegado a la conclusión de que Decem no podía ver a través de invisibilidad perfecta. Podía ganar fácilmente si usaba eso. Pero eso no era una opción. ¿Por qué? ¿Cuál era el desarrollo más probable si empezaba a tener una ventaja abrumadora usando invisibilidad perfecta? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si utilizara un hechizo de alto nivel como detener tiempo y se mostrara como un oponente fuerte? Decem probablemente huiría al darse cuenta de que no podía ganar. Por suerte, no dirigiría sus ataques a los gemelos. Bueno, no podía estar seguro de eso, pero era muy poco probable. El objetivo de ese tipo era capturar a Aura, y luego a Mare. Era razonable pensar que no les causaría un daño fatal. Ainz no quería dejarlo escapar sin averiguar cómo se teletransportó Decem hasta aquí.
Apareció de repente, así que probablemente también podría desaparecer de repente. No, de hecho, debía imaginar lo peor y suponer que tenía la capacidad de hacer precisamente eso. Si dejaba escapar a este tipo, este pervertido podría seguir apuntando a Aura y a Mare para siempre. Eso era algo que ciertamente no podía dejar que sucediera. Los gemelos podrían estar ante un peligroso precipicio dependiendo de la verdadera fuerza de Decem, de la que aún no estaba seguro. Por eso puso en práctica lo que les dijo con el mensaje. Se aseguraría de matar a Decem aquí, y no le daría la oportunidad de escapar. Por eso Ainz no pidió ayuda a los gemelos. La diferencia de número era uno de los principales factores que decidían la victoria. Lo primero que haría Ainz si se encontrara con un grupo de oponentes de fuerza desconocida que superara a su grupo sería escapar. Debería suponer que Decem haría lo mismo. Era mejor no hacer que el enemigo se diera cuenta de su situación de desventaja antes de que pudiera crear una oportunidad para eliminarlo. Así que no solo no pidió la ayuda de los gemelos, sino que ni siquiera convocó a ningún no muerto. Su gran mentira sobre que Decem podía llevarse a los gemelos si era derrotado también fue por la misma razón. Al restringir las acciones de su oponente, Ainz llevó a su oponente a no querer abandonar el campo de batalla y poco a poco hizo que no pudiera abandonarlo, aunque quisiera. ¿Qué era? Sí, el efecto Sankyu costes. Lo importante es si puedo o no hacer que acumule lo suficiente. Espero que no vea a través de mi plan. Solo recemos para que no tenga mucha experiencia en batalla. Debería romper su voluntad como mínimo. Nota Itori, Ainz está intentando recordar la falacia del coste del sol y confundió, hundido, con Sankyu, como se pronuncia, gracias, en japonés. Suspenso. Al escuchar la voz temblorosa de Mare resonando en el collar, Aura coincidió inmediatamente. Un punto. Aterrador. Así que Ainz-sama puede ser así de temible. Aura y Mare comprendieron bien por qué su maestro luchaba así intencionadamente. Probar a su oponente, ese era probablemente uno de sus objetivos, pero no era el único. Tenía otro gran objetivo. Arrastraba lentamente al oponente como si fueran arenas movedizas para evitar que escapara y luego entraba a matar. ¿Cuándo debería alguien optar por escapar en una situación en la que no pudiera conocer la salud de la otra parte? Hay varias opiniones sobre este tema, pero excluyendo casos como que sus ataques sean completamente ineficaces sobre el oponente, sería cuando su propia salud estuviera por debajo de cierto umbral. Entonces, ¿qué pasaría si su salud se mantuviera mayormente igual, pero fuera su maná el que se desgastara? ¿Y si ya han utilizado gran parte de su maná hasta ese momento? ¿Y si sintieran que pueden ganar con un solo empujón más? Está en la naturaleza de cada uno ser reacio a cortar sus pérdidas incluso cuando sabe que es lo correcto. Por eso, cada uno elaboraba sus propias reglas a partir de sus dolorosas experiencias y de la información que había obtenido de otros. Eso significaba que cuando la experiencia de uno en la batalla era escasa y la información que tenía sobre su oponente era casi inexistente, tendría problemas para decidir el momento adecuado para cortar sus pérdidas. Su maestro se dio cuenta de ese mismo punto. Especialmente porque el oponente era un rey, alguien altivo e inexperto en la lucha contra otros cuya fuerza estaba a la par con la suya. Le estaba presionando hasta un punto en el que no podía cortar fácilmente sus pérdidas y escapar. Todas esas vergonzosas declaraciones eran un farol. Aunque es grosero llamarle monstruo, Ainz-sama realmente lo es cuando se trata de una batalla de ingenio, no. El cuerpo de Aura tembló ligeramente. Es comprensible porque Demiurge-san dijo que es alguien por encima incluso de él. Mare también tembló en sincronía. También es impresionante cómo está mostrando deliberadamente al tipo que está usando los pergaminos.
Todo porque está tratando de ocultar su propia fuerza. No pudieron evitar sentir miedo ante las acciones deliberadas que había realizado. También aprendieron mucho al mismo tiempo. Ambos sintieron la bendición de tener a alguien como él encima. Un nuevo muro apareció en el mismo instante en que el anterior se hizo añicos. Decem ocultó su irritación tras una sonrisa, dándose cuenta de que el oponente estaba ganando tiempo inútilmente. Se preguntó cuántas veces lo habían repetido. Aunque no lo contó porque le resultaba tedioso, ya debían ser al menos 20 veces. Las paredes eran lo suficientemente débiles como para romperse de un solo golpe, pero el oponente estaba desplegando varias a la vez para evitar los golpes de Behemoth. Los locos usarán sus cerebros a su manera, no, es diferente. Tal vez debería decir que necesitan estar tan desesperados porque solo pueden usar una magia tan débil. Probablemente era incorrecto llamarlo debilucho, pero ese no muerto era ciertamente más débil que su Behemoth. Lo que Decem vio hasta ahora en este combate demostró que tenía razón. Si ese no muerto fuera más fuerte que Behemoth, lo habría atacado proactivamente. Sin embargo, todo lo que hizo fue ir a tientas mientras hacía lo posible por defenderse de Behemoth con hechizos. Era como si dependiera de un tercero para hacer el verdadero trabajo. Claro que Behemoth recibía daño cada vez que rompía una de las paredes, pero eso era trivial. Era poco probable que el no muerto fuera tan estúpido como para pensar que podría derribar a Behemoth solo con eso. Su intento de dañar a Behemoth poco a poco fue probablemente una estratagema para ayudar a los humanos que espera que vengan aquí más tarde. Me hace llorar de verdad. Behemoth tiene mucha más salud de la que crees, sabes, no se agotará tu maná primero. Otra pared fue destrozada y puede ver la siguiente detrás de ella. Decem suspiró. Seguir con esta farsa por más tiempo sería agotador. Quizás ese era su objetivo todo el tiempo. Hacer que los dejara en paz porque se sentía cansado, como lidiar rápidamente con él. Ya entendía que no era prudente enfrentarse a esos muros uno por uno, pero Behemoth, por desgracia, no tenía ninguna habilidad especial. Si quería ignorar los muros, la única opción era rodearlos. Sin embargo, si hacía eso, el enemigo simplemente haría otro muro. Acabaría siendo un juego del gato y el ratón. Decem podía controlar y ordenar elementales más fuertes que él. Generalmente, sería imposible invocar o controlar a aquellos más fuertes que uno mismo, pero debido a una de las clases que tenía Decem, podía ignorar esa restricción. Sin embargo, tenía el precio de que su maná se consumía gradualmente mientras la invocación luchaba. No tenía que concentrarse mientras usaba Behemoth, así que Decem podía usar la magia al mismo tiempo. Aunque, al hacer eso, se reduciría el tiempo que podía mantener activo al Behemoth. No se puede evitar, debería usar un hechizo de ataque. Behemoth y yo. No debería tener margen de maniobra para crear nuevos muros mientras recibe nuestros dos ataques. Decem podría usar magia del 10º nivel. Un reino que los lanzadores de magia de este mundo nunca podrían alcanzar ni siquiera con todos sus esfuerzos, un nivel solo permitido para unos pocos elegidos. Dicho esto, apenas podía utilizarlo porque se había especializado en la invocación. Ciertamente no era bueno en ello, aunque debería ser suficiente para enfrentarse a algo como ese no muerto con facilidad. Pero, ¿estaba bien usar su preciado maná de esa manera? Dudó, preguntándose si debería guardarlo para el Behemoth. Tengo que hacer entender de alguna manera a ese no muerto que los humanos no pueden hacerme nada. Eso probablemente haría que dejara de intentar ganar tiempo. Ya lo dijo, pero no parecía que la otra parte le creyera. No, incluso él podía entender que era natural que no le creyeran. Uno no cree simplemente en las palabras del enemigo, pero tampoco es que Decem estuviera mintiendo. Nadie ha sido capaz de vencer a Behemoth hasta ahora,
ni siquiera los dragones antiguos fueron capaces de hacerlo. Aunque usaron magia de segundo nivel para fortalecer sus cuerpos, al final fueron golpeados por Behemoth. Incluso el propio Decem moriría inevitablemente si convirtiera a Behemoth en su oponente. Su padre era probablemente el único que podía derrotar a Behemoth, pero ya estaba muerto. Eso significaba que no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Probablemente esté pensando que puede ganar si agoto mi maná, pero eso también es erróneo. Es probable que el no muerto contara con derribar a un lanzador de magia cuyo maná se agotara fácilmente. Probablemente era una predicción hecha a partir de su propia experiencia como lanzador de magia. Decem se dignó a reconocer que una parte de su razonamiento era correcta. Si Decem, especializado en invocaciones, consumía todo su maná y no podía seguir utilizando al Behemoth, su fuerza de combate se reduciría drásticamente. Sin embargo, eso no significaba que él mismo fuera débil. Como alguien que estaba en la cúspide de los druidas, su cuerpo era más fuerte que el de la mayoría de los seres vivos. El frágil cuerpo humano se partiría en dos con un solo golpe de su puño. Si diera una patada a alguien que llevara armadura, dejaría una huella en ella mientras convertía la carne blanda de su interior en pulpa por el impacto. Confiaba en que podría acabar con un ejército humano de miles, quizás incluso decenas de miles, solo con su fuerza física. Sin embargo, si le preguntaran si está bien agotar su maná, no podría estar tan seguro. Estaba un poco inquieto por ello, ya que hasta ahora había confiado la mayoría de sus batallas a Behemoth. Matar a unos cuantos miles de soldados significaría que tendría que blandir sus puños miles de veces también. No sabría si su resistencia aguantaría a menos que lo intentara, y sobre todo, luchar directamente por mí mismo, hacer un acto tan bárbaro como ensuciar este cuerpo con sangre humana es impensable. Como alguien orgulloso de su naturaleza de usuario elemental, blandir un arma contra su oponente personalmente no era más que una salvajada para él. Quería evitar ese tipo de batalla a toda costa. ¿Qué debe hacer entonces? Ya consumí mucho maná. Todavía puedo luchar, pero eso no significa que pueda hacerlo por mucho tiempo usando el Behemoth. Tendré que matar a los humanos mientras mantengo a los nietos atados con magia. Teniendo eso en cuenta, realmente no tengo mucho margen de maniobra con mi maná. No podía gastar más maná en ese muerto viviente. Debería ignorarlo e irme con los nietos. Pero probablemente será convocado de nuevo. Entonces acabarían volviendo a pasar por una pelea similar. Esa no es la forma en que quería hacer esto en absoluto. Quería quebrar su voluntad demostrándoles quién era el más fuerte. Quería ganar la batalla aquí e imprimirles que era su superior. Esos dos seguirían rebelándose contra él si no lo hiciera. Así que ese no muerto tenía que ser destruido por completo. Todo se reduce a esto, pero ¿cómo debo eliminarlo? Todos sus oponentes hasta ahora no eran más que ramas frágiles que se rompían con un solo golpe de Behemoth. Nunca imaginó una batalla en la que tuviera que perseguir al oponente que se escabullía aquí y allá, tratando de ganar tiempo. Esta fue una buena experiencia. Debería practicar matando a esos gusanos que se escapan también la próxima vez. Primero, debo lidiar con eso. Decem miró fijamente la pared que se interponía en el camino de Behemoth. O, para ser más precisos, miraba fijamente al no muerto que había detrás. Como pensé, no hay manera de evitarlo. Debo matarlo rápidamente, aunque tenga que usar una gran cantidad de maná. Es extremadamente, sí, extremadamente poco elegante que un usuario elemental como yo tenga que usar magia de ataque, pero no se puede evitar. No quiero luchar físicamente, así que vamos a soportarlo.